tardes, estimadas y estimados birnautas. Una ciudad política más que nos convoca día viernes a las 4 de la tarde, como siempre, aquí por Voces por Media Calle. Les saluda Valeria Vargas, conductora y productora de este espacio. La ciudad, un espacio natural lleno de ruido, voces y discusiones donde las personas debaten sobre la actualidad de nuestro país en todas sus dimensiones y en todas sus realidades. En Ciudad Política repasamos los hechos políticos, sociales, económicos y culturales más relevantes de Costa Rica de la mano de personas expertas para analizar dichas temáticas de interés. Este programa pertenece a la multiplataforma virtual global de Voces por Media Calle, donde se ofrece una parrilla de programación en vivo con temáticas distintas y programas producidos desde todas partes del mundo. En nuestro primer bloque, las 4 rápidas, por supuesto, tenemos mucha información. Esta semana ha sido particularmente movida para estas 4 rápidas y vamos a comenzar con el caso Diamante, y es que tiene que ver con esta causa sobre los presuntos sobornos recibidos por parte de diferentes funcionarios públicos. Implicados también están alcaldes y personas funcionarias de la empresa MECO como facilitadora de esquemas de corrupción. Esta semana se dieron un total de 13 detenciones en un mega operativo con 40 acciones simultáneas, 600 agentes judiciales y 32 fiscales trabajando en 84 puntos del país. Los alcaldes detenidos en su momento fueron Johnny Araya de San José, Mario Redondo de Cartago, Humberto Soto de Alajuela, Alberto Col de Osa, Alfredo Córdoba de San Carlos y Arnoldo Barahona de Escazú. La operación inició en el 2019 ante una denuncia abierta por el OIJ sobre ofrecimientos y sobornos. Desde el punto de vista penal, la pena no cambia si un tercero se beneficia de estas dádivas. Por ejemplo, lo que sucedió con el alcalde de Escazú ante supuestos arreglos a su casa y el alcalde de San Carlos por una vacunación irregular a sus familiares. El artículo 52 de la Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública, o la Ley 8422, indica que será sancionado con pena de prisión de 2 a 5 años quien obtenga un beneficio económico o una ventaja indebida por medio de influencias al ser servidor público. En el 2014 se publicaron de parte del semanario Universidad una noticia relacionada con Johnny Araya y el presidente de MECO, quienes viajaron juntos a Panamá en secreto. El día de ayer, en horas de la tarde, quedaron en libertad las personas detenidas, el día miércoles más bien, y la Fiscalía no solicitó prisión preventiva en su contra, sino la suspensión de sus trabajos por 8 meses. Aún así, seguirían recibiendo salario. Rolando Araya, por su parte, quien es hermano de Johnny Araya, indicó que la campaña de su partido político está siendo atacada por los cuestionamientos y las donaciones de parte de Daniel Cruz Porras, quien es el dueño de Explotec S.A. El regidor de Nueva República de Golfito estaría implicado en delitos de cohecho, tráfico de influencias y penalidad del corruptor. Por su parte, también el candidato presidencial José María Figueres indicó esta semana que expulsaría a las personas involucradas de la campaña electoral de Liberación Nacional. Otras municipalidades que están siendo investigadas también son Golfito y Siquirres. A nivel del Poder Judicial, Fernando Cruz envió un mensaje a Johnny Araya en febrero del 2021 donde le deseó que todo saliera bien en un proceso judicial que Araya terminó ganando. El propio Cruz solicitó esta semana ante la inspección judicial, que es el órgano disciplinario del Poder Judicial, que investigara lo anterior. Y el diputado José María Villalta indicó que dicha situación fue indebida de parte de Cruz y contraria a la norma de conducta del Poder Judicial. La segunda rápida que tenemos el día de hoy es sobre el informe de Estado de la Nación, y es que el shock económico tras un año de pandemia y el panorama sombrío ante el segundo año de pandemia es el análisis de este informe. Sigue habiendo apoyo generalizado a la democracia y al sistema político como un todo, pero el aparato gubernamental no está supliendo las demandas sociales a largo plazo. Las recomendaciones que da el Estado de la Nación es incentivar la participación ciudadana y cambiar los sistemas de financiamiento de partidos políticos, no solamente por la deuda, sino también revisar cómo es que están recibiendo los partidos políticos específicamente donaciones de dudosa procedencia. Con respecto a los planes de gobierno, indican que se presenta el problema que sean cascarones, mucha propuesta y poca operacionalización. Solamente se queda en la entrega de un requisito. Con respecto al balance de las protestas sociales para el año pasado, se dieron 317 acciones colectivas y se tiene un conflicto bastante importante entre el
el Poder Ejecutivo y diferentes grupos. Además, identificaron roces entre la Asamblea Legislativa y el Poder Ejecutivo, lo que dificulta la gobernabilidad y la gobernanza. Además, afirmando que las leyes aprobadas por la Asamblea Legislativa son coyunturales y no de largo plazo. Identificaron por su parte la epidemia de la desaceleración económica y el desempleo que afecta particularmente a las mujeres con empleos poco calificados y personas jóvenes. Los solicitantes del bono proteger en su momento eran personas con trabajos poco calificados justamente y además personas que tienen dificultad para poder obtener alimentos diariamente. Esto aunado a la situación de endeudamiento del país. Por último, el Estado de la Nación llama la atención debido a que el confinamiento pudo haber invisibilizado la violencia doméstica y hace un llamado particular a las autoridades debido a que los datos y las cifras que tenemos puede que no sean representativos del patrón usual de violencia en nuestro país. La tercera rápida, por supuesto, es una noticia que tiene una semana de estar dentro del panorama nacional y es la aplicación de las pruebas FARO en el Ministerio de Educación Pública. Y es que la polémica gira en torno al MEP tras una semana de la aplicación de las pruebas FARO a estudiantes de primaria. Se hizo un gasto de colones en el cuestionario y su aplicación y salieron a la luz fuertes cuestionamientos sobre la vulnerabilidad de la información personal de la niñez costarricense. Unas 600 preguntas indagaron sobre el acceso a los bienes y servicios, estado de las viviendas y condiciones socioeconómicas de las familias, resultando más en un censo que en una prueba particular. Esta semana inició en la Asamblea Legislativa una comisión investigadora que podría extenderse hasta enero del 2022, indicó la diputada Yorleni León. La Comisión del Control del Gasto, la Comisión de Ingreso y Control del Gasto llamaría a rendir cuentas a los jerarcas y ex jerarcas del Ministerio de Educación, así como el Consejo de Educación Superior. En ese sentido, el principal objetivo de las y los legisladores es sentar responsabilidades sobre el diseño y la aplicación de los cuestionarios y la principal premisa es la violación en la protección de los datos sensibles de las personas menores de edad. Por su parte, el presidente de la República indicó en conferencia de prensa el pasado miércoles que este procedimiento fue un grave error, en el cual participaron más de 77,000 estudiantes. Las pruebas FARO aprobadas en el Consejo Superior de Educación en el 2019 medían el rendimiento en las asignaturas de ciencias, español, estudios sociales y matemáticas, además de los factores asociados como características sociales de las personas estudiantes y sus escuelas, así como la experiencia educativa. Para finalizar estas 4 rápidas, tenemos el balance del COVID-19 en Costa Rica y el mundo, y es que la tasa de contagio de esta enfermedad en Costa Rica se mantiene en niveles relativamente bajos por 7ª semana consecutiva. La tasa R se encuentra en 0.74, dando cuenta de la velocidad de transmisión de la enfermedad. El promedio diario de casos también bajó de 330 a 213. El día de ayer jueves se contabilizan más de 7.6 millones de dosis recibidas de la vacuna contra el COVID-19 en Costa Rica y la mayoría de ellas son de la casa farmacéutica Pfizer. Del total de dosis recibidas se han aplicado 6.800.000 dosis. Y justamente sobre este tema el gobierno de la República anunció que a partir del 2022 se estaría vacunando a menores de 5 a 11 años de edad. La vacunación de estos grupos será total y completamente obligatoria. La caja contabiliza 13 fallecimientos en este grupo de edad y un total de 336 niños y niñas hospitalizados. Y sobre el COVID en el mundo, ya para finalizar, tras cumplir este miércoles 2 años del primer caso de COVID-19, se contabilizan más de 5 millones de fallecimientos a nivel mundial y 256 millones de contagios. La mayor cantidad de muerte se aporta en la región de América Latina y el Caribe, siendo encabezada por Brasil. Actualmente Europa es el epicentro de la 4ª y nueva ola, donde se podrían registrar hasta 500,000 muertes en los próximos 3 meses. Los países más afectados son Rusia, Austria, Alemania y Hungría. Por ejemplo, Alemania en este momento reporta un promedio diario de 52,000 nuevos casos y 300 muertes todos los días. Por su lado, Austria impuso una cuarentena obligatoria desde el pasado lunes a más de 2 millones de personas no vacunadas y el día de hoy se impuso la vacunación obligatoria en todo el país. Se espera que la 4ª ola llegue a Costa Rica a eso de marzo del 2022, cuando mucha de la población adulta no tenga mayor efectividad de la segunda dosis tras 6 meses de su aplicación. Entonces, finalizada esta primera parte de Ciudad Política, por
supuesto vamos a conversar del tema de fondo que tenemos para esta tarde, y es que si algo se puso en evidencia en esta pandemia es la necesidad de una excelente infraestructura digital y de telecomunicaciones que promueva la competitividad, el teletrabajo y la educación a distancia. Nuestro país posee brechas importantes en este tema y principalmente en términos de acceso e igualdad de oportunidades. En la era de la comunicación y la interconectividad, ¿cómo está Costa Rica en términos de un balance de políticas públicas sobre este tema? Para hablar sobre ello, le damos la bienvenida a don Edwin Estrada Hernández, quien es abogado y notario público, posee una maestría en Derecho Público, un diploma técnico en Administración y Regulación de los Mercados de Telecomunicaciones y un diploma de experto en Regulación de Telecomunicaciones, así como un posgrado de Derecho Agrario Ambiental. Cuenta con 25 años de experiencia en el ejercicio del derecho y en el sector de telecomunicaciones. Se desempeñó en 2 periodos presidenciales como viceministro de Telecomunicaciones en Costa Rica y actualmente se desempeña como director de desarrollo para la región Centroamérica de la empresa global NAE. Muchísimas gracias, don Edwin. Bienvenido. Muchas gracias. Buenas tardes a usted y a todas las personas que nos ven y nos escuchan a través de las redes sociales. Muchísimas gracias, don Edwin. La primera pregunta de rigor para que usted nos comente un poco de qué se trata la empresa que usted representa, qué es NAE, a qué se dedica, cuáles son los productos y servicios que ofrecen y en cuáles países tiene presencia a nivel mundial. Claro que sí. NAE es una empresa que tiene servicios en España, donde está la casa matriz. Estamos en Brasil, Colombia, México. Estamos en Costa Rica para atender el mercado centroamericano y el Caribe. En estos momentos somos miembros de la Cámara Infocom y la Cámara Camtic aquí en Costa Rica y ambas estamos en la Junta Directiva. Tenemos alrededor de 16 años de experiencia, somos alrededor de 700 expertos a nivel global y pues entre los servicios que ofrecemos estamos hablando de estrategias de transformación digital, elaboración de planes de inteligencia artificial, elaboración de negocios para hacerlos mediante la robotización, la automatización en los procesos. Esto es muy importante ahora en la cuarta revolución industrial, que todas las aplicaciones a través de las tecnologías de información se están incorporando en todos los procesos productivos, en todos los sectores de la economía. Es así entonces como NAE implementa planes de transformación digital y que si bien es cierto, nuestro corazón es telco, o sea, empezamos trabajando de la mano con empresas de telecomunicaciones, debido a este aumento y esta transversalidad en todos los sectores, pues ofrecemos servicios también que van dirigidos a cualquier industria en cualquier sector. Igualmente hacemos entonces gestiones de programas de transformación, generación de pliegos de contratación, robotización de procesos, definición de mapas de procesos, entre otros. Brindan una gran variedad de servicios justamente, y uno de los estudios que estuve leyendo que ustedes realizaron es que NAE justamente indicó que la conectividad y la digitalización son claves para la recuperación económica en Costa Rica. ¿Cuáles consideran ustedes desde la empresa que son los principales obstáculos que tiene Costa Rica en este momento para superar la difícil situación que tenemos? Usted nos habla realmente de una variedad de temas muy importantes que vamos a ir desarrollando a lo largo del programa, pero ¿cómo podríamos decir que son los principales obstáculos que tiene nuestro país en este momento? Mire, definitivamente, como dijimos o como dije anteriormente, información y comunicaciones es transversal, brinda oportunidades a todos los sectores de la economía. Además, esto es lo que da un valor agregado a los productos y servicios de todos los sectores, y por eso entonces hay que hacer un esfuerzo para lograr que tanto el país como las personas y todas las industrias puedan incorporar y tengan las habilidades para hacer un uso seguro, un uso productivo y provechoso de las tecnologías de información y comunicaciones. Entonces, a partir de ahí, podemos indicar que, bueno, es todo un reto, porque además cada día hay más aplicaciones y existe una hiperconectividad de dispositivos. Vemos en nuestros hogares, por ejemplo, cómo al día de hoy pues podemos tener computadoras, televisores inteligentes, pero cada día va a haber más y prácticamente va a llegar el momento en que nuestro hogar, que es nuestro entorno más cercano, esté totalmente conectado. Igualmente esto va a pasar hacia afuera, nuestra comunidad y el país entero. Entonces, esto significa que muchos datos están ingresando a las redes. Entonces,
al estar ingresando muchos datos a las redes, es aquí donde empezamos a ver los retos que tenemos nosotros como país, porque primero que todo, tenemos que trabajar para que existan redes robustas, escalables, seguras, de baja latencia, que vayan soportando no solo la cantidad de datos, sino, por ejemplo, también el tema de baja latencia es muy importante, porque imagínese usted que estamos hablando de un vehículo autónomo que va por su carretera, o estamos hablando de algún dispositivo que tenga que ver con el tema salud, por ejemplo, que si hay una suspensión o hay una interrupción en la red de algunos segundos puede ser fatal para las personas que están siendo atendidas o que están utilizando estos instrumentos. Entonces, ese es el primer reto, construir una red que sea escalable, segura y robusta. Yo creo que el segundo reto también es el tema de digitalización del Estado. Y aquí definitivamente pues tenemos muchas cosas en que trabajar, porque hay que hacer un tema de coordinación, de articulación, de liderazgo también en todas las instituciones públicas, para que todas puedan al unísono dar ese paso hacia la digitalización, y no solamente hacer más eficiente el aparato estatal hacia adentro, sino también ofrecer mejores servicios hacia todos los ciudadanos que también somos usuarios de los servicios que nos brinda el Estado. Y otro de los principales retos, es el último, pero no por eso menos importante, definitivamente es la adquisición de las habilidades digitales. Porque a final de cuentas las tecnologías de información y comunicaciones no son un fin en sí mismo, sino es una herramienta, como dije al inicio, para lograr mayor competitividad de las personas y mayor competitividad de las empresas. Entonces, los habitantes, las personas, tenemos que tener esas habilidades, no solamente cómo poder usar una computadora, cómo saber usarla, sino también cómo a partir del uso de las tecnologías de información podamos darle un valor más agregado a todos los productos y servicios, para que sean productos y servicios que sean eficientes y que que respondan a las características que está solicitando el mercado, que está demandando el mercado, no solamente en Costa Rica, sino también a niveles internacionales. El tema de competitividad, este tercer punto, justamente me lleva a la siguiente pregunta, y es algo que tiene que ver con el ranking, por decir así, o esa posición que tiene Costa Rica en los índices internacionales sobre el tema de competitividad. Muchas veces no estamos lo suficientemente rankeados o tenemos la posición que desearíamos tener, y ciertamente necesitamos mejorar. ¿Cómo Costa Rica puede mejorar estas mediciones? Además, no solamente para estar a un buen estándar a nivel internacional, sino también para asegurarse que la competitividad no solo esté concentrada en la GAM, que es un fenómeno que tenemos, ¿verdad? La mayoría de cosas y el desarrollo están dentro del área central del país. Mire, aquí hablamos entonces de la transversalidad de las telecomunicaciones, del impacto en todos los sectores de la economía. Hablando, por ejemplo, específicamente de las oportunidades para la GAM o las oportunidades para las áreas fuera de ella. Hay datos duros del Banco Mundial, del Mexicano de Desarrollo, que demuestran que solamente por el hecho de que exista acceso a las telecomunicaciones en determinados sitios, específicamente en zonas rurales, hay un aumento y se disparan todos los indicadores. Hay un aumento de las oportunidades, hay un aumento de la generación de empleo, un aumento del PIB, un aumento de la producción. Entonces, esto significa evidentemente que deben generarse las condiciones para que en las zonas rurales específicamente se tenga acceso a servicios de telecomunicaciones de calidad y las personas que están ahí tengan las habilidades digitales para poder ese mejor uso que hablábamos al principio, porque a fin de cuentas las telecomunicaciones no son un fin en sí mismo. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer para lograr esta gran aspiración de lograr una mejora de la calidad de vida de las personas? Pues trabajar precisamente en las áreas que le indiqué al principio. Y deben trabajarse en todas esas áreas. Debe trabajarse en el tema de infraestructura digital, debe trabajarse en la digitalización del Estado y sobre todo debe trabajarse también en la creación de las habilidades para que las personas puedan hacer ese uso y seamos también más competitivos. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que está demandando los mercados internacionales? Productos, servicios de personas que tengan las habilidades digitales, y entonces
si eso es lo que está solicitando y lo que está demandando el mercado internacional, tenemos aquí entonces que tomar las decisiones oportunas, porque además en el tema de telecomunicaciones es un tema que avanza diariamente, todos los días hay cosas nuevas, entonces tenemos que hacer un esfuerzo como país para tomar las decisiones rápidamente. Y muchas veces el problema que hay es que esas decisiones no se toman de manera oportuna por muchas razones, pero la principal de ellas creo que es la falta de concientización de los tomadores de decisiones en todos los actores que participan en este gran ecosistema, porque muchas veces el tema de comunicaciones no es con ellos, que es un tema que le toca a los operadores, que es un tema que le corresponde a los ingenieros, a las empresas, y no. Si nosotros analizamos, por ejemplo, toda esa cadena de valor para crear ese entorno habilitador, vamos a ver que, por ejemplo, hay instituciones estatales que tienen que participar y que tienen un importante papel, como lo es, por ejemplo, el Ministerio de Obras Públicas y Transportes, porque por las carreteras es por donde transitan las redes de telecomunicaciones, el Ministerio de Ambiente y Energía y también las municipalidades que tienen un papel preponderante en este escenario. Entonces, aquí lo que cada uno tiene que hacer es, primero, tener esa conciencia y segundo, ser ágiles y ser eficientes a la hora de tomar decisiones, porque a final de cuentas, la red y el ecosistema es uno solo, y entonces, por ejemplo, si un cantón falla en ser eficiente en el tema de la infraestructura de telecomunicaciones, va a tener un impacto negativo en toda la red, porque a final de cuentas, repito, la red de telecomunicaciones es una sola desde el punto de vista material y por eso entonces hay que hacer esas acciones al unísono. Don Edwin, se me adelantó a una pregunta que tenía más adelante, pero voy a aprovechar justamente con este gancho que usted me está dejando. Y es el tema de las redes de actores, ¿verdad? Las caras visibles quizás de este tema, pues bueno, el sector público y el sector privado, por supuesto, ¿verdad? Las alianzas público-privadas, pero se me ocurre de nuevo, usted lo mencionaba, el papel de las municipalidades, gobierno central. ¿Cómo es que, por ejemplo, el Ministerio de Educación Pública puede tomar la batuta para que esas niñas y niños y adolescentes tengan estas habilidades nuevas, ¿verdad? Yo no veo que eso esté sucediendo en nuestro país. O se me ocurre la academia también, ¿verdad? Que desde las universidades sepamos cuáles son esas carreras que son altamente demandadas y capacitemos a nuestros estudiantes. Ok, tal vez si usted me permite hablar, antes de hablar del tema de las habilidades digitales que están en la parte de arriba de esta pirámide, es importante hablar entonces de todos los actores. ¿Y quiénes son los actores? Los principales actores en este escenario. Evidentemente, el primer actor es el Estado, que es a través de su administración del espectro radioeléctrico, que es un bien demanial que pertenece a la nación. Entonces el Estado llama a diferentes operadores de telecomunicaciones y les dice: vengan a invertir a mi país, yo les doy seguridad jurídica, yo les respeto el principio de legalidad y le doy todas las condiciones para que ustedes puedan venir a invertir y prestar los servicios, en este caso de telecomunicaciones. Entonces, aquí los principales obligados al despliegue de la infraestructura de telecomunicaciones son los operadores públicos y privados. Sin embargo, el Estado, repito, tiene una gran responsabilidad porque el Estado debe coadyuvar y debe facilitar el cumplimiento de los objetivos y las obligaciones contractuales para cada uno de los operadores. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado en la realidad? Que el Estado, a través de distintas instituciones, más bien ha venido imponiendo barreras para que eso pase. Entonces, por eso yo hablé del Ministerio de Obras Públicas, del Ministerio de Ambiente y Energía y principalmente las municipalidades, que son los que han puesto la mayor cantidad de barreras para que esto pase. Entonces, vamos entonces ahí con el tema de infraestructura de telecomunicaciones. En el tema de infraestructura de telecomunicaciones, infraestructura digital, hay un elemento activo que es ese espectro radioeléctrico. El espectro radioeléctrico tiene que ser administrado bajo ciertos principios que responden a elementos eminentemente técnicos y que además están respaldados en la ley general o dispuestos en la ley general de telecomunicaciones y en nuestro ordenamiento jurídico en general. Entonces, por ser un bien demanial, por ser un bien escaso, por un bien estratégico, tiene que ser administrado de una manera técnica y tiene que ser administrado de una manera eficiente.
Eso significa que si los operadores no están haciendo un uso eficiente desde el punto de vista técnico o no están haciendo el uso de acuerdo, por ejemplo, al Plan Nacional de Atribución de Frecuencias, que es la norma técnica que establece las condiciones de uso del espectro radioeléctrico, entonces el Estado tiene la obligación de retirar esas frecuencias para darles un mejor uso. Este es otro elemento. Otro elemento, vamos a ver entonces el Estado como usuario también. Entonces ahí es donde yo le decía anteriormente que tiene que tener la capacidad de ser interoperable para poder brindar los servicios y ser más eficiente entre ellos. Entonces, ojo de la cantidad de actores que estamos hablando. Eso por dar algunos ejemplos o tal vez los más importantes. Ahora bien, hablemos del tema de alfabetización digital y es la creación de habilidades para que las personas podamos hacer ese uso seguro, responsable y ese uso productivo. Entonces aquí vamos a ir hablando de cada una de estas características o de estas palabras que indiqué. Cuando hablamos entonces del uso eficiente y el uso productivo, entonces aquí es donde las personas tenemos que tener esa posibilidad de aprender sobre esas habilidades digitales. Entonces, bueno, ¿quién es el responsable aquí? Yo creo que aquí podemos hablar de que los responsables somos todos en primera instancia. ¿Por qué? También porque cuando hablamos del uso seguro, del uso responsable, eso empieza desde los valores y principios que se pueden inculcar desde cada uno de los hogares y en todos los entornos en los cuales nos desenvolvemos como persona. Pero también cuando ya estamos hablando de las digitales, de las capacidades propias para desarrollar productos y servicios, entonces aquí definitivamente tiene que haber una enseñanza desde los primeros grados de la educación primaria, pasando por los colegios y también aquí por las universidades. Entonces, definitivamente es, en este caso, al Ministerio de Educación como rector de la educación de Costa Rica el que le corresponde emitir la política pública para eso. Ahora bien, vamos con el tema de las universidades. ¿Cómo estamos hablando? Que las telecomunicaciones son transversales y yo creo que hemos sido testigos y cada uno en su carrera y en su especialidad y en su formación académica podemos dar ejemplos de cómo impacta en cada una de nuestras áreas. Entonces, esto significa también que las universidades tienen que hacer un esfuerzo para identificar cuáles son esas oportunidades que brindan las TIC a su carrera específica, pero además cuáles son las habilidades y el impacto que va a tener para incorporar todo esto en la currícula universitaria. Igualmente, entonces, ya estamos en el mercado laboral. También hay que hacer un esfuerzo de la política pública para dotar de esas habilidades y esa formación constante de las personas que ya estamos en el mercado laboral para que no vayamos perdiendo competitividad. Entonces, así como usted puede ver, grosso modo, ¿verdad? Está pasando esto. Entonces, aquí hay una situación que sí quiero llamar la atención porque nos dimos cuenta, gracias a la pandemia, y en alrededor de julio del año 2020, el Ministerio de Educación indica que hay alrededor de 500,000 estudiantes y profesores sin esas habilidades digitales. Tomando en cuenta también que al Ministerio de Educación se le ha dotado desde el año 2013 de alrededor de 322,000 millones de colones, yo creo que hay que pedir cuentas al Ministerio de Educación de los resultados de este tema y de la inversión de estos recursos que le estoy hablando. Porque también mucha gente habla de Fonatel. Sin embargo, hay que recordar, y en todo este entorno también es importante hablar de Fonatel, porque Fonatel es un fondo de acceso y servicio universal que se nutre con recursos aportados por los operadores, pero su objetivo, repito, es desarrollar programas para las personas en condiciones de vulnerabilidad y para aquellas zonas donde económicamente no es atractiva la inversión por parte de los operadores. Entonces, Fonatel solamente podrá ejecutar los proyectos que el Poder Ejecutivo, en este caso el Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones, incorpore dentro del Plan Nacional de Desarrollo de las Telecomunicaciones, que precisamente en estos días está en consulta. Y vea lo que pasa, porque el gobierno viene impulsando desde el año 2020 un proyecto de ley para trasladar los fondos y para cambiar el modelo, cuando la Contraloría General de la República, servicios técnicos de la Asamblea Legislativa, el Colegio de Abogados y diferentes órganos especializados y técnicos le ha indicado que
tienen todas las potestades y tienen todas las herramientas jurídicas con el ordenamiento vigente para hacer política pública en materia de alfabetización digital. Y al día de hoy no la ha hecho. Y vean, lo más grave es que hoy hace 15, hoy hace 8, el 5 de noviembre, hoy hace 15 fue, ¿verdad? Salió publicado en consulta el Plan Nacional de Desarrollo de las Telecomunicaciones. A las 7 de la mañana, alrededor de las 7 de la mañana lo publican en redes y pues yo muy satisfecho reviso que efectivamente hay 2 metas relacionadas con alfabetización digital para ser financiadas por medio de los recursos de Fonatel. Sin embargo, como a las 10 de la mañana retiran el documento y lo vuelven a subir como al mediodía, ya sin esas 2 metas. Entonces, aquí es donde uno no entiende qué es lo que está pasando, porque si es necesaria la alfabetización, si está clara la alfabetización, yo pregunto y hago la denuncia sobre este tema de por qué el Ministerio de Ciencia y Tecnología retiró esas dos metas. Yo lo que diría es que quieren llevarse la plata y que la quieren dilapidar por medio de otros mecanismos, porque repito, la Contraloría ha sido clara. La señora Contralora en la audiencia que le dieron ante la comisión que estaba el proyecto de ley fue muy vehemente y varias veces repitió que ya se tiene y que el proyecto de ley no es necesario. Entonces, este tema es importante porque, repito, todo el mundo habla de Sutel, pero a Sutel nadie le ha dicho que tiene que hacer proyectos relacionados con alfabetización digital porque no ha sido consignado de esa manera en el Plan Nacional de Desarrollo de las Telecomunicaciones. Entonces aquí hay una desinformación por parte del gobierno y un ataque que ha venido siendo programado para la ejecución de los productos de Fonatel en aras de cumplir con los objetivos que están queriendo y que es llevarse la plata y gastarla por medio del Ministerio de Educación, que todos sabemos que ha sido totalmente ineficiente en la ejecución de recursos, y ahí están los resultados de estos 500,000 niños que pudieron haber sido beneficiados por medio de la creación o de programas de creación de habilidades digitales por medio de los recursos que se le ha dotado al Ministerio de Educación desde el año 2013. Definitivamente este tema resulta muy complejo porque hay varias variables que podemos identificar, ¿verdad? Los intereses políticos y económicos, por supuesto que es una de ellas, y la voluntad política al final del día, como usted lo dice, porque detrás de esto hay una intención de que suceda o que no sucedan las cosas. Más adelante vamos a ahondar un poquito en esto de alfabetización digital porque, bueno, ya hablamos del papel del MEP, pero creo que hay otros grupos que son también altamente vulnerabilizados que necesitan estas capacitaciones especiales. Entonces, ahorita vamos a hablar sobre este tema. Voy a ir a redes sociales porque tenemos un comentario justamente en este momento y es de Mauricio Loaiza, que dice: saludos a todas y todos los Birnautas, entré tarde al programa de hoy por problemas de conectividad, las disculpas del caso, saludos al invitado de hoy, muchas gracias, siempre conectado. Entonces, don Edwin, nos comentaba usted dentro de todos estos temas que al final del día tienen repercusiones importantes para la economía y la competitividad del país, y hay uno que ha estado sobre la mesa quizás durante los últimos meses, y es el tema de la cobertura móvil 4G y 5G para hogares y oficinas. Esto es una tarea pues pendiente para el próximo gobierno. ¿Cuál es la viabilidad de este proyecto según ustedes en su análisis que han hecho en NAE? Claro, viera que aquí lo interesante, y yo digo que por un lado que me alegra y que le da a uno esperanza, es que el 95%, yo me atrevería a decir, de las acciones que hay que realizar en este país y en el tema de telecomunicaciones no requiere una reforma legal, ya se puede hacer. Eso también lo digo con tristeza porque si ya se pueden hacer sin estar la ley, ¿por qué no se han hecho? Entonces aquí volvemos al tema de la voluntad política, al tema de la capacidad de coordinación y el liderazgo. Entonces, usted me vuelve entonces otra vez a la base de la pirámide, me está hablando de conectividad. Entonces, yo le digo, o sea, la conectividad tiene que ver con el despliegue de infraestructura. Entonces, vea, yo me gustaría en algún momento poder revisar con usted el expediente relacionado con infraestructura de telecomunicaciones de la comisión que fue creada por decreto y que lidera el Viceministerio de Telecomunicaciones. Es una comisión en la cual, y una política pública en la cual se identificaron en primera instancia cuáles eran todos esos retos y obstáculos que estaban enfrentando los operadores en el despliegue de infraestructura. Ahí
descubrimos, por ejemplo, bueno, que había muchos reglamentos desde el Poder Ejecutivo, reglamentos que tenían relación, por ejemplo, con el Ministerio de Ambiente, reglamento, por ejemplo, del Incofer, porque también por las redes las redes las redes de tren, o sea, las ferias, ahí se pueden, las líneas férreas, ahí se pueden instalar también infraestructura de telecomunicaciones. Entonces, iniciamos una tarea de hacer esas modificaciones y al final de cuentas se lograron. Con el tema de las municipalidades ha sido terrible. Imagínense que al día de hoy, municipalidades de cantones súper vulnerables, de cantones donde usted abre los periódicos y lee noticias de falta de oportunidades, de falta de empleo, de drogas, de delincuencia, como Limón y Punta Arenas, no ha sido posible que las municipalidades emitan un reglamento que establezca las condiciones claras de los requisitos y procedimientos para la instalación de infraestructura de telecomunicaciones. Entonces, volvemos otra vez al principio también, donde yo le hablaba de que el Estado costarricense llama a todos esos inversionistas y le dice, mire, yo le doy seguridad jurídica y yo le doy un principio de legalidad, que estos dos principios son baluartes de un Estado de Derecho y de una democracia fortalecida y robusta como la nuestra. Entonces es muy importante seguirlos cumpliendo. Esto por ahí. Además, en el tema de infraestructura, que tiene que, repito, que ver con la conectividad, requiere de un músculo político, de un apoyo de primera mano del despacho de la Presidencia de la República. ¿Por qué? Porque si estamos hablando que hay un ministro que es el de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones y está el ministro de Obras Públicas y Transportes, el primer ministro el de Ciencia y Tecnología no le puede dar órdenes al ministro del MOP. Entonces, vea, yo le puedo decir a usted de que desde el 2016 estamos trabajando o habíamos estado trabajando para lograr establecer toda esta normativa para que el Ministerio de Obras Públicas incorpore las especificaciones técnicas en las carreteras, y el Ministerio de Obras Públicas no ha querido. Desde el gobierno pasado se emitió una directriz en la cual se decía, mire, en todas las carreteras nuevas y en todas las de ampliaciones de carreteras también debe incorporarse especificaciones técnicas de telecomunicaciones, y el Ministerio de Obras Públicas y Transportes no ha querido. Entonces, dígame usted cómo vamos a llevar, visto desde un todo, las telecomunicaciones si no podemos establecer las carreteras por medio de las cuales llegan los servicios a las zonas rurales de este país, que además de esto son las zonas más vulnerables y donde viven muchas personas también en condiciones de vulnerabilidad. A ver, el presidente tiene que tener muy claro eso y tiene que dar este apoyo político al Ministerio de Ciencia y Tecnología para fortalecerlo y que las cosas se hagan. Por eso es muy importante entonces también que estamos precisamente en el marco de una elección donde el 6 de febrero vamos a elegir a nuestras autoridades por los próximos 4 años, que los candidatos tengan clara, primero, la transversalidad del sector telecomunicaciones, tengan claro qué pasa si se hacen las cosas, y mucho peor, qué pasa si no se hacen. Y también que tengan conciencia y que estén dispuestos a dar un apoyo de primera mano para que estas cosas pasen, porque si el presidente no da apoyo, no pasa nada. Sí, el primer paso justamente... Perdón, usted me hizo varias preguntas, yo creo que no se las respondí todas, ahí cualquier cosa me dice, porque son muchos temas en una misma pregunta. Sí, no se preocupa, ahí los podemos ir abordando. De hecho, bueno, la discusión se ha pasado muy rápido porque nos quedan justamente solo 20 minutos de esta ciudad política, y hay algunos elementos que todavía podemos profundizar un poquito más. Le mencionaba ahora fuera del aire que leí un artículo muy interesante de CINDE que dice que si Costa Rica tiene la posibilidad de entrar al llamado Silicon Valley de América Latina, ¿qué posibilidades tiene nuestro país de justamente entrar a ese engranaje, digamos, de economía del conocimiento, donde hablamos de automatización, de STEM, robótica, innovación, Big Data, inteligencia artificial? Tenemos muchas posibilidades de hacerlo, pero de repente no estamos aprovechando las oportunidades. Mire, yo le voy a decir una cosa, nosotros tenemos un gran potencial y muchas veces nosotros mismos como costarricenses no nos percatamos, a veces tenemos como algún síntoma ahí como de inferioridad frente a otros países, y no, o sea, nosotros tenemos grandes potencialidades y nuestro país, nuestros gobernantes han tomado decisiones inteligentes, oportunas y sabias durante nuestra historia. ¿Cuáles han sido algunas de esas decisiones que han tomado? Primero, la abolición del ejército. Segundo, el tema de
de la parte ambiental, el tema del desarrollo sostenible, que Costa Rica fue uno de los pioneros a nivel mundial de ese tema. El tema de la educación general, ¿verdad? Gratuita y obligatoria, el tema del seguro social. Esas son decisiones, repito, que nos han traído a ser una Costa Rica competitiva en estos momentos. Entonces, esta decisión que tenemos que tomar ahora se compara con esas decisiones. Entonces, definitivamente nosotros tenemos un gran potencial debido a esa estabilidad política, social que nosotros hemos tenido gracias a esas decisiones que se han tomado. Tenemos una gran y ventajas comparativas y competitivas también. Estamos en el centro de América. Somos un país precioso que tenemos el mejor clima del mundo, aunque a veces llueve mucho, pero tenemos una temperatura ideal todo el año. La gente se muere por venir a trabajar a Costa Rica, la gente se muere por venir a pasear a Costa Rica. Entonces tenemos todo. ¿Qué es lo que está pasando? Entonces, que en esta coyuntura en la que estamos y que no estamos tomando esas decisiones, ¿verdad? Vamos entonces a ir perdiendo poco a poco eso que nos hemos ganado, o que más bien que nuestros abuelos nos han heredado durante todos esos años. Y somos nosotros los que vamos a ser la generación que va a devolver todo eso, va a parar ese desarrollo por las decisiones que no estamos tomando también. Entonces, eso es importantísimo. Pero de que tenemos las ventajas y tenemos las condiciones para ser competitivos en todo el mundo, mire, las tenemos y de sobra. Hay un tema que se discutió incluso a nivel de la Asamblea Legislativa hace poco, el proyecto que en su momento presentó el diputado Carlos Ricardo Benavides, el tema de los nómadas digitales, que usted lo mencionaba, que nuestro país tiene un gran atractivo para personas jóvenes que pueden desplazarse, digamos, con o sin sus familias para venir a trabajar acá, pero ¿cuál es el nivel que les estamos ofreciendo, verdad? Okay. Sí, bueno, como sabíamos, a inicios de la pandemia se nos caía el internet a cada rato. Bueno, yo que soy docente, como decimos, o sea, era una situación súper acongojante. Yo no sabía ni cómo hacer porque no teníamos internet en ese entonces, ¿verdad? O se pasaba cayendo. Entonces, hay muchas cosas que hay que considerar. Mire, ¿qué es lo que busca un nómada digital? Primero que todo, busca todo lo que ya nosotros tenemos. Somos un país pequeño, que hay muchos microclimas, que hay muchas cosas, muchos sitios en poco territorio y que hay una fácil movilidad. Tenemos muchísimas cosas. Eso primero, tenemos un clima ideal, tenemos toda esa estabilidad social, esa estabilidad política que hablamos y que también los nómadas digitales lo toman en cuenta. ¿Qué otra cosa piden los nómadas digitales? Volvemos otra vez a la base de la pirámide de la conectividad. ¿Ok? Entonces, vea, le voy a poner un ejemplo clarísimo que me da mucha tristeza. Volvemos otra vez a los cantones de Limón y Punta Arenas, que son cantones que están en las costas, que tienen grandes oportunidades para traer nómadas digitales. Pero, perdón, muy bonita la ley y todo, pero si las municipalidades de Limón y la municipalidad de Punta Arenas no emiten un reglamento y no facilitan la consecución de los permisos para que los operadores desplieguen la red, esta ley solamente va a quedar en buenas intenciones. Entonces, repito, hay que trabajar para que las municipalidades hagan lo que tengan que hacer lo más pronto posible, porque vamos a perder esas oportunidades. Y los nómadas digitales no van a esperar, los nómadas digitales se van a ir a otros sitios, porque es un mercado que está totalmente identificado, es un mercado que existe, y sobre todo después con el tema de la pandemia, que esperemos pase muy rápido, se ha identificado que las personas en todo el mundo y principalmente en los países más desarrollados y que tienen mejores condiciones económicas están ávidos, por no decir desesperados, de querer salir a viajar por el mundo, a irse a una playa tropical, a vivir 1 año, 2 años y trabajar desde allí porque sus condiciones laborales y lo que hacen o su tipo de trabajo lo permite. Entonces, yo creo que estaríamos perdiendo otra oportunidad en ese caso. Y la correlación de variables que usted hace, que es muy interesante, digamos, lo que hablábamos de las habilidades digitales, digamos, y esta alfabetización, y si esto lo vemos en la lectura de esas municipalidades que lamentablemente tienen un índice de desarrollo social, pues bastante bajo, ¿verdad? Entonces, ¿cómo es que vamos a hacer para que estas municipalidades se pongan la camiseta? Al final del día, esto es un poco lo que vamos a hablar hacia el final del programa, porque también me interesa que lo veamos con esta lectura electoral, por decirlo de alguna forma. Claro. Don Edwin, usted nos mencionaba ahora esta consulta que está actualmente, de hecho, el Plan Nacional de Telecomunicaciones 2022-2027 se encuentra en consulta hasta el 26 de noviembre. Así es.
la Defensoría de los Habitantes indicó esta semana que hay grupos que no se están considerando, por ejemplo, las personas con discapacidad, y de primera entrada se me ocurre también personas adultas mayores, personas con baja escolaridad. ¿Qué actores podrían estar faltando dentro de esta consulta para que el gobierno sepa que no se está viendo el panorama completo? Bueno, vamos a ver, realmente no tengo esa información que indica la Contraloría. Yo diría que por lo menos se ha tomado, bueno, partiendo primero que el Plan Nacional de Desarrollo de Telecomunicaciones ha sido publicado en la Gaceta, y que es el mecanismo por el cual se le da acceso también a todas las partes interesadas para esto. Entonces, aquí la población y las personas en estas condiciones también pueden revisar el documento y acercarse a hacer las consultas pues, o las recomendaciones que crean convenientes. Igualmente existe una institucionalidad relacionada con este sector de estas personas, con estas condiciones. Existe, ahorita no recuerdo los nombres, pero sí existe dentro del Poder Ejecutivo, una que tiene que ver con el tema de adultos mayores y otra que tiene que ver también con personas con discapacidad. Entonces, más bien me sorprende que la Defensoría diga que no, porque ya te digo, no podría poner las manos en el fuego, pero yo diría que sí se les consultó o se tomó en cuenta en el tema, porque siempre hay una comunicación constante con estas instituciones, tomando en cuenta que desde el Plan Nacional de Desarrollo de las Telecomunicaciones anterior existen plasmadas metas en el mismo relacionadas con la atención a estos dos sectores, personas en condición de vulnerabilidad, discapacidad en este caso, y también personas adultas mayores. Entonces, habría que con APAN y con APDIS, así es. Ajá. Entonces, aquí, pues, hay que enviar el mensaje al Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones a ver qué fue lo que pasó. Tal vez sí fue que la Defensoría no obtuvo bien la información, ok, y si no se tomó en cuenta expresamente, pues, que se hagan las gestiones necesarias para poder establecer metas de política pública para la atención a estas personas. Y por supuesto, para que al final del día la política pública se construya de la forma más inclusiva, ¿verdad? Para mejorar la gobernabilidad y la gobernanza. Eso es lo que estamos tratando de obtener al final del día. Sí, claro. Ya para ir finalizando, don Edwin, nos quedan unos cuantos minutos. Hay un tema que yo considero que es sumamente importante, que hablaba con una colega que trabajaba con usted en el MISID, con la politóloga Sailin Barahona, y ella me mencionaba el tema de la transversalización de género, ¿verdad? Por supuesto que en la pandemia hemos visto cómo las mujeres emprendedoras se han enfrentado a diferentes situaciones para la conectividad de sus negocios, la inclusión de mujeres en ciencia y tecnología con las STEM y oportunidades educativas. ¿Cómo podemos asegurarnos de que la política pública y las políticas públicas en plural en nuestro país tengan esta visión de género y que quede súper patente, que no sea algo como que esté implícito? Claro, claro. Bueno, con el tema de género, pues es un tema sumamente importante. Yo creo que también tenemos que empezar por casa. Ahí tenemos que empezar con ese cambio de paradigma que hay que hacer del papel de la mujer en la sociedad, que tiene que hacerse desde casa, pues evidentemente también desde la política pública. Y recuerdo que nosotros en algún momento emitimos un estudio que refleja el comportamiento de la mujer, digamos que en el uso de las redes sociales y del internet. Viera qué interesante, porque todos esos, digamos, comportamientos y tareas cliché o tareas que tradicionalmente la mujer hace o que la mujer hace en la vida física se traslada a la vida complementaria en la vida digital. Entonces, por ejemplo, que las mujeres buscan más, por ejemplo, temas relacionados con cocina, temas relacionados con temas de cuidado de los miembros de la familia, y cosas de ese tipo, ¿verdad? Entonces, esto es una realidad que existe. Yo creo que hay que hacer desde la política pública también lo necesario para que más cantidad de mujeres se incorporen en estas carreras técnicas, que se les incentive, porque definitivamente cuando hablamos del tema del papel de las universidades, que tiene que tener la capacidad de escoger o de decidir cuáles son las nuevas carreras que requieren los mercados y cuáles ya están, digamos, fuera del mercado y no da tantas posibilidades. Aquí definitivamente sí hay que hacer un trabajo con las mujeres, con las niñas, con las jóvenes, para inculcarles y para que además incentivarlas para que puedan trabajar en estas carreras STEM que usted indica, ¿verdad? Y sí, definitivamente
esta política pública, pues tiene que tener esa posibilidad. Pero yo creo que también es un tema de, vamos a ver, es un tema, diría yo, de concientización también y de posesionar a las mujeres también, de que pueden, de que están en todas las capacidades, y ese tema de que son carreras que han sido siempre para hombres o que este espacio no es para mujeres, eso ya se debe dejar atrás. Y también, pues evidentemente tiene que haber un cambio de mentalidad también de nosotros los varones también, que muchas veces, incluso sin saber, tenemos actitudes, comentarios, etcétera, etcétera, que no son los adecuados, y que tenemos que tener claro que no somos los dueños de una carrera o los dueños de un determinado trabajo también. Y que al final del día las carreras no son femeninas ni masculinas, ¿verdad? Así es una construcción social, y es muy importante que como sociedad visualicemos las potencialidades de las mujeres en estos campos académicos. Sí, así es. Vea, por ejemplo, un tema como la enfermería, por ejemplo. Un tema como la enfermería que tradicionalmente, muchos años atrás, era un tema de mujeres, y vemos ahora cómo los varones también. Claro, cómo los varones nos hemos ido incorporando y no pasa nada. Pero sí pasa entonces cuando las mujeres incursionan en esas tareas que tradicionalmente han sido ocupadas por nosotros los varones. Entonces yo creo que bueno, siempre habrá mucho que trabajar en esa línea, y sí, o sea, hay que hacer un cambio de verdad de mentalidad en toda la sociedad, empezando por los hogares, eso sí, ¿verdad? Por supuesto. Tenemos un comentario en redes sociales y es de parte de Melanie Cambronero Arce, y nos dice: excelente, Edwin. Muchas gracias a Melanie por su reporte de sintonía. Saludos a Melanie. Saludos, muchas gracias, Melanie. Bueno, don Edwin, nos quedan 10 minutos y básicamente hay dos preguntas con las cuales quiero que cerremos esta ciudad política. Nos mencionaba usted el tema de la corresponsabilidad ciudadana, el uso responsable de las TIC, de las redes sociales, de la información. Sí, claro. ¿Cómo podemos hacer como sociedad y también como gobierno, porque me parece que hay una labor pendiente ahí, para enfrentarnos al tema de la ciberseguridad? Hay voluntad política para enfrentarnos a estos tipos de delitos, pero también que las personas sepan o tengan como esa malicia indígena, como decimos popularmente, de decir esto está mal o esto está bien, no voy a seguir por este camino, ¿verdad? ¿Cómo está Costa Rica en este tema? Otra vez volvemos al tema de los valores y principios inculcados desde los hogares. Yo creo que cuando interactuamos en las redes sociales y cuando usamos el internet, yo diría que tenemos que tener siempre dos máximas en mente. Primero, lo que yo no haga en mi vida física, no replicarlo en esta vida complementaria digital que tenemos. Eso primero. Y segundo, que yo no soy, vamos a ver, no soy de incógnita en la computadora. Muchas veces nos sentamos detrás de una computadora y pensamos que somos anónimos, y no, hay trazabilidad en el tema. Nos pueden descubrir, así hablando en plata blanca, nos pueden descubrir lo que hagamos. Entonces, eso es importantísimo, y por ahí empieza entonces cuando hablamos del uso responsable, porque, por ejemplo, hemos visto cómo el bullying en las escuelas se ha trasladado del bullying físico al bullying digital, y a veces es mucho peor el bullying digital, pues por la cantidad de personas que tienen acceso a los medios y pueden dilapidar el honor de una persona, etcétera, ¿verdad? Entonces, eso primero. Segundo, también entender que si bien es cierto, las telecomunicaciones nos brindan una serie de oportunidades, igualmente al ser una vida complementaria que llevamos, también nos somete a muchos peligros. Entonces también hemos visto cómo los delitos a través de las aplicaciones de las redes o la digitalización han venido en aumento. Entonces hemos visto, bueno, pederastras, estafas, extorsiones y cualquier tipo de delito que ha empezado o que se ha acrecentado en eso. Entonces, definitivamente sí tenemos que también ser maliciosos ahí. Entonces, por eso, si usted le enseña a un niño que, mire, usted no tiene que hablar con un extraño en la calle, no tiene que darle la confianza, igualmente a través del internet. Máximo que del internet no estamos viendo quién está detrás, y que muchas veces se disfrazan de niños o se disfrazan de personas inocentes, y al final detrás lo que hay es un monstruo.
que quiere hacernos daño. Entonces eso es lo primero que hay que concientizar, y no solo a los niños, también a los adultos, porque vemos también las estadísticas del OIJ cómo han aumentado los casos de extorsión sexual, donde hubo, y principalmente las principales víctimas somos los hombres, en las cuales nos contacta una muchacha muy guapa, ya nos creímos guapísimos, entonces ya le mandamos fotos íntimas, y luego ven donde nos vienen a extorsionar a cambio de dinero. Entonces también somos susceptibles, las personas adultas, de ser víctimas también, y sobre todo los delitos económicos, que también lo hacemos. Entonces yo creo que hay que ser maliciosos y tratar de tomar todas las medidas. Eso desde el punto de vista de la persona. Igualmente desde el punto de vista del Estado, y en el marco, por ejemplo, de la adhesión de Costa Rica a la OCDE, tenemos una estrategia de ciberseguridad que lamentablemente no ha sido posible desplegarla o operativizarla, en virtud de que no se cuenta con los recursos, y no han sido dotados los recursos el Ministerio de Ciencia y Tecnología para implementar eso. Y ojo, que es un compromiso de la OCDE, de la cual aplaudimos este año la incorporación, y ya no estamos cumpliendo. Igualmente también hay una estrategia de protección de datos también, que tiene que ser lanzada, que ya está a punto ya parece que hay un borrador, pero no la han lanzado consulta también. Igualmente, vea usted, y otra vez volviendo al tema de la delincuencia, nos vemos entonces que todas las pruebas de la comisión de los delitos están en la nube, están en la red. Entonces ahí hay que dotar de las capacidades y de los instrumentos a todos los actores dentro de ese sistema de búsqueda de justicia, para que la prueba pueda ser recuperada, pueda ser manipulada de manera correcta, para que no se vuelva espuria y pueda, repito, servir como prueba contundente para la búsqueda de la justicia en determinado proceso judicial. Entonces aquí los jueces de la República, los fiscales, los defensores públicos, los abogados, etcétera, tenemos que tener toda esa formación digital especializada, digamos, en el manejo de pruebas o en el manejo de delitos. Es un ejemplo apenas que le estoy dando, pero igualmente, si lo vemos en todas las áreas, también tenemos que hacerlo. Entonces, yo creo que Costa Rica ha dado pasos importantes. Por ejemplo, en el 2017 aprobamos el Convenio de Budapest, que es una norma emitida por la Unión Europea, en la cual, que si bien es cierto, nosotros no somos parte de la Unión Europea, pero pudimos acceder a ella. Y esto significa que en la manipulación de las pruebas digitales, entre todos los países que están suscritos y han ratificado esto, se hace más fácil y más rápido, porque hay protocolos especiales para facilitar ese trasiego de la prueba, por ejemplo. Y entonces, también nos hemos enfrentado desde el punto de vista del derecho penal con grandes retos, en virtud de que hay nuevos delitos que no estaban, porque no estábamos y no teníamos experiencia, digamos, en esta vía digital, delitos que no estaban tipificados, pero entonces que han tenido que hacerse las reformas procesales y las reformas al Código Penal oportunas para poder tipificar esas acciones que en este caso pues se han vuelto antijurídicas, ¿verdad? En fin, es mucho lo que hay que hacer, pero yo repito, creo que con voluntad política y muchas ganas de hacer las cosas, repito, no hay que hacer muchas modificaciones a la ley, y es ganas de trabajar. Y mire, yo le voy a decir una cosa, yo creo que yo tengo la autoridad moral para hablar de este tema, porque ahí están, por ejemplo, todas las acciones que realizamos en el tema de infraestructura. Nosotros visitamos todas las municipalidades, pecábamos de necio más bien, por el tema de la presión que ejercíamos a diferentes, pero mire, yo realmente me siento muy orgulloso de esa labor que se realizó durante mi gestión, gracias al gran equipo del Viceministerio de Telecomunicaciones. Sí, por supuesto que hay muchas tareas pendientes, como usted lo dice, tenemos un largo camino recorrido, pero todavía hay muchas cosas que necesitamos ver hacia el futuro, y justamente con esta pregunta vamos a finalizar. Ciudadanos en campaña, ¿cómo podemos llamar la atención de los partidos políticos sobre una política pública de primer nivel que tenga que ver con todo lo que hemos hablado en este programa? Por supuesto, desde el marco de los derechos humanos, la accesibilidad y los objetivos de desarrollo sostenible incluso, y me adelanto quizás a su respuesta, porque creo que va a empezar con el fortalecimiento del ente rector, ¿verdad? Necesitamos un MISIT con buen financiamiento, empezando por ahí. Claro.
Claro, bueno, primero que todo, de cara a las discusiones en el marco de la campaña política, definitivamente yo creo que, bueno, ya se está haciendo la tarea, ya por medio de las distintas cámaras se han hecho acercamientos a los principales candidatos, tanto a la presidencia como a las y los señores diputados, o los que pretenden llegar a la Asamblea Legislativa. Entonces, es importante también esa comunicación, esa información que podamos darle desde el sector privado y desde la industria de cuáles son los temas. Entonces, a partir de ahí, como le dije en algún momento de nuestra conversación, es importantísimo que los candidatos se concienticen, porque yo creo que, bueno, vamos a ver, o sea, es que uno dice, mire, yo creo que no hay que convencerlos porque vivieron en carne propia y saben y cómo se sienten si tienen que hacer una tarea a sus hijos o tienen que mandar un trabajo y se les va la señal de computadora o se les va la señal del internet. Entonces yo creo que no debería, uno creería que no hay que concientizarlos mucho de la importancia, pero viera que sí, lamentablemente hay que a algunos hay que concientizarlos. Entonces, eso primero. Segundo, concientizarlos que se requiere del apoyo, como les dije, de primera mano del candidato. Ahora bien, ¿cuáles son esas acciones que hay que realizar? Y bueno, hay poco tiempo, pero de manera muy general. Primero que todo, entonces, el fortalecimiento, sí, de la rectoría, ese músculo político que se le puede dar al rector de telecomunicaciones para que pueda interactuar y lograr que en la política pública de cada uno de los ministerios se incorpore el tema transversal. Por ejemplo, Ministerio de Agricultura y Ganadería, emitir política pública para que las personas de ese sector incorporen dentro de sus procesos todas las ventajas que trae el 5G y la digitalización, porque solo así sus productos agropecuarios van a tener ese valor agregado y van a ser más atractivos en los mercados. Y así en cada una de las instituciones. Evidentemente también tiene que haber un esfuerzo en el despliegue de infraestructura, en el tema de las licitaciones de espectro. Yo creo que también el Ministerio de Educación tiene una gran deuda, no solamente con el tema de alfabetización digital, sino también con el tema de infraestructura. Y digo yo de infraestructura, ¿por qué? Porque a final de cuentas, si usted me pregunta qué es infraestructura de telecomunicaciones, bueno, yo le doy la respuesta que ha dicho la Unión Internacional de Telecomunicaciones, que es aquella infraestructura que sea esencial para llevar las telecomunicaciones. Entonces esto convierte a las carreteras, a las vallas publicitarias, a los edificios y en este caso también a las infraestructuras de las escuelas para poder instalar las redes de telecomunicaciones. Entonces, ¿cómo es posible que el Ministerio de Educación se le pidan por ejemplo, los planos de las escuelas donde esté todo el cableado eléctrico también, porque es importante saberlo, y no tengan esa información? Entonces aquí también el Ministerio de Educación tiene una gran responsabilidad hablando específicamente de la conectividad de las escuelas. Entonces yo creo también un compromiso también de los operadores de telecomunicaciones a seguir haciendo su trabajo, pero yo creo que al final de cuentas es un tema de toma de decisiones de absolutamente todas las personas que estamos en este país. Por supuesto, y con esta idea justamente despedimos a don Edwin, que nos acompañó en esta tarde de Ciudad Política. Edwin Estrada, director de Desarrollo para la región centroamericana de la empresa global NAE. Muchas gracias. Muchas gracias en nombre propio y en nombre de NAE. Buenas tardes. Muchas gracias, don Edwin. Con esto finalizamos Ciudad Política, por supuesto, recordándoles que inicia la parrilla de programación de entretenimiento de nuestro canal virtual global para que sigan sintonizadas y sintonizados a Voces por Media Calle. Mañana sábado en la noche, como siempre, sintonice El Viajero Musical. Muchas gracias y nos vemos la próxima. Saludos.